las quiero exhortar a sacar grados en teología, porque se necesita. Ese es un primer paso. Y yo pertenezco a una asociación de teólogos hispanos de Estados Unidos, y menos del 0.5% de profesores universitarios de teología son hispanos. Eso es triste. Eso es triste cuando vamos a hablar de la realidad de quiénes son los hispanos. La cantidad de hispanos, cómo la iglesia en Estados Unidos se está hispanizando. Eso es algo de que no hablamos mucho. En el año 2050, yo espero estar vivo en el 2050, ¿qué porcentaje de la iglesia va a ser hispana en Estados Unidos? 80%. 80% de la iglesia en Estados Unidos va a ser de origen hispano. Y la realidad del liderazgo, la realidad de quienes llevan la iglesia, los párrocos, los profesores, las religiosas, no está a la par de esa realidad. Y es triste, pero ¿qué podemos hacer nosotros? Buscar más líderes, ¿no? Entonces hay una crisis de identidad en la adolescencia. El adolescente se pregunta: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Ustedes que fueron adolescentes no hace mucho se habrán preguntado: ¿quién soy yo? ¿No? Y esa crisis se vuelve más aguda cuando el adolescente está en contexto o en situaciones de valores, creencias y prácticas que son distintas a las suyas. Ustedes saben lo que es salir de su país de origen a los 13 años y venir a Estados Unidos. Fue algo traumático para mí, en lo personal. Estoy contando yo de lo personal. Y que yo no sabía cómo lidiar con eso, ¿no? Cosas tan sencillas como la matemática, la división, ¿no? Para mí 24 entre 6, ¿no? 24 dividido por 6, yo lo hacía así, ¿no? Y la respuesta es 4 por ser 24, ¿no? Y yo vine aquí a Estados Unidos y me dicen que se hacía así. Y yo no tenía idea de qué era eso. En México se hace como la de abajo. ¿Aquí? En México. En Nicaragua no. Un profesor me dio un 0 en mi trabajo porque el número 7 yo lo hacía así. El número 1 yo lo hacía así. El número 2 yo lo hacía así. Y me dijo: ¿y el 4 así? ¿Y por eso le dio Por 0? eso, sí. En paz descanse, que se murió. Entonces hay una diversidad, ¿no? Una crisis en la adolescencia. Soy mexicano, soy mexicoamericano, soy americano, soy hispano, soy latino, soy chicano. ¿Qué cosas soy? ¿Qué cosas soy? ¿No? Mis sobrinos que ya están en 20 años, me acuerdo cuando decían: yo no quiero ser nicaragüense. No quiero ser nicaragüense. ¿Por qué? Porque es una edad muy difícil, una crisis de identidad muy seria. Los adolescentes buscan establecer la identidad libre de etiquetas raciales o culturales. Yo quiero ser, es más fácil ser americano, porque se cree que eso ya es una identidad única. Pero no existe la identidad única. Y Oiga, una pregunta, disculpe que la no es interrupción, es plática, es diálogo. Entonces ahora que entre Donald Trump va a haber todo un desorden en ese aspecto, porque los jovencitos se van a sentir etiquetados. Son mexicanos. Correcto. O son hispanos. O son hispanos. Entonces el hecho que entre él y todo va a ser un caos. Un caos, sí. Y eso es triste. Primero, siempre se ha cuestionado por qué cuando estamos llenando un formulario, no una planilla, ¿por qué nos preguntan ¿no? Exacto, de qué raza eres, ¿no? Y eso crea mucha confusión, supuestamente para estadística. Pero ¿para qué se necesita la estadística? Bueno, sí es necesario, ¿no? Por ejemplo, se manejan los números, por ejemplo, que en 2050 el 80% va a ser hispano en la iglesia, ¿no? En la iglesia católica. Es necesario, pero confunde. Y sí, puede ser un poco caótico y va a haber más crisis, ¿no? De la manera en que pensamos que la nueva administración la administración presidencial, ¿no? Cómo va a manejarse todo eso, ¿no? Pero sí, es difícil. Para la primera generación es difícil, pero no tanto, porque la primera generación son inmigrantes de edad adulta. Mis padres, por ejemplo, primera generación, nos trajeron a todos nosotros jóvenes aquí
a los Estados Unidos, vinieron con hijos. Se identifican ellos mucho con la cultura, el idioma de su país de origen. Ellos son nicaragüenses, comieron comida nicaragüense, ¿no? No dominan el país, el idioma del país adoptivo. Mi mamá no habla una papa de inglés, ¿no? Mi papá sí habla inglés. Y eso causa dificultad en la relación con los hijos, falta de apoyo en la escuela, etc. No, gracias a Dios mi papá hablaba inglés desde joven, en Nicaragua, vivió en Panamá, y en Panamá también inglés. Pero mi mamá no. Así que si mi papá no estaba, porque estaba trabajando, no podíamos contar con mi mamá para que nos ayudara en cuestiones de la escuela. Y eso causa fricción. Mi mamá nunca entendió plenamente la cultura de Estados Unidos. Es que eso lo hacen aquí en Estados Unidos, allá no se hace, y esa era la lucha constante. No sé si ustedes tienen esa experiencia con sus hijos, ¿no? Allá no se hacía así, allá todo era mejor, ¿no? Esa idea. Y eso agrega estrés a los hijos, que muchas veces sirven como intermediarios o intérpretes de la realidad para sus padres. Imagínense que yo hablar inglés y que mi hijo de 10 años me tenga que traducir en el médico, en la oficina del gobierno, donde voy a hacer tal cosa. Y eso crea no solamente sentirme yo como fracaso, como padre, por no hablar el idioma, por sentir que estoy en un país extranjero, pero eso crea estrés en mi hijo pequeño, porque esas no son responsabilidades que le tocan a él. Así es que es difícil, ¿no? Y esa es la situación con la que lidia la primera generación. Ser bilingüe y bicultural, ¿qué significa eso? Bueno, los adolescentes, los hijos de inmigrantes deben adquirir costumbres y comportamientos del país adoptivo. Yo recuerdo, o sea, como hijo de inmigrante, tenía que adaptarme a eso. La celebración de Thanksgiving, yo decía, ¿qué cosa es eso? En mi vida yo escuchaba Thanksgiving, en Nicaragua no se celebra. Halloween hasta ahora se está celebrando en Nicaragua. Antes no se celebraba. Y yo tenía que buscar cómo. ¿Alguien me dice, por favor, del tiempo? ¿Cómo vamos de tiempo? ¿A qué hora se termina esto? En 20 minutos, perfecto. ¿No? Sí. Inmigrar antes de los 12 años causa alto nivel de estrés. Imagínense yo a los 13 años, la pubertad, la rebeldía, el cuestionarme quién yo era, un idioma nuevo, costumbres nuevas. Los amigos. Otros amigos totalmente, ¿no? El nivel de madurez era distinto al que yo encontré en Estados Unidos. Y eso fue un shock para mí, un golpe muy duro, que me tomó muchos años de recuperarme, y no sé si verdaderamente me recuperé, ¿no? La escuela, compañeros, mayor fuente de transmisora de nueva cultura. Yo recuerdo, mi papá me quiso regalar un diccionario inglés-español, español-inglés cuando comencé la escuela en el 7º grado. Y yo me acuerdo estar sentado en clase, buscando una palabra. Yo estoy así, buscando mi diccionario, y mis compañeros están riendo, burlando de mí. Y digo yo, ¿qué les pasa, no? Entonces me dice uno, que tienes el libro al revés. ¿Por qué? Porque aquí decía español-inglés, inglés-español, ¿no? Un libro que a mi papá le pareció muy, muy bonito y me lo regaló. Entonces yo le hago así, en las dos caras del libro. Pero digo yo, qué tonto que en reírse como dicen, esto no sabe nada y está leyendo, o sea, no habla inglés, que hasta está leyendo el libro al revés. O sea, ¿cómo se le ocurre a alguien pensar semejante cosa? ¿No? Y era eso, ¿no? Que la carátula del libro tenía español e inglés y tenía que darle vuelta para ver español, inglés-español. English, Spanish, español-inglés. O sea, y todas esas cosas lo afectan a uno. El hecho de que mi profesor me diera un 0 en la tarea por yo escribir los números de una manera distinta, ¿no? O sea, eso son... Y recuerdo, 25 años después, yo estoy escribiendo un cheque y dije yo, no, yo voy a empezar a cruzar mis 7. Me tomó 25 años para superar eso. Una tontera, ¿no? Así es que sucede, sí. Se crean programas de ESL, ESL o clases bilingües para no perder el idioma o la identidad cultural, que es muy necesario, ¿no? La generación 1.5 más o menos les hablé, no nacida en el país adoptivo, son traídos por los padres a temprana edad, tienen poco recuerdo o experiencia con el país de origen. Mi hijo, que les dije que es adoptado, nació en Nicaragua. Lo trajimos aquí a los 5 meses. Tenía 5 meses y medio de edad cuando lo pudimos traer aquí. No se identifica así con Nicaragua, por lo que he escuchado hablar de Nicaragua, ha visitado Nicaragua una vez en su vida, ¿no?
Así es que él va a ser una generación 1.5, o él va a estar en no saber de dónde es. Poco recuerdo, ¿no? La pérdida del idioma, no quiere hablar español. Se identifica con su país de origen, él es de Estados Unidos, él es estadounidense, sí, está bien, ¿no? Pero también va a tener el problema de sentirse atrapado en dos mundos. No soy de aquí, ni soy de allá. ¿Qué me sucede a mí? Yo llego a Nicaragua y trato de hablar con mi mejor nicaragüense posible, con mi mejor acento nicaragüense. Y la gente me reconoce inmediatamente. ¿Y cuándo te fuiste? ¿De dónde? En Estados Unidos. ¿Por qué? Tal vez por la manera en que hablo, la manera en que me visto, ¿no? Imposible. Entonces uno se siente que no es ni de aquí ni de allá, y uno viene aquí, no, yo no soy americano. No pertenece, ¿no? Se rechaza. Así que eso es algo serio, eso es algo real, eso es algo verdadero. Y eso crea cierta crisis. La segunda, la tercera y la cuarta generación, también otra realidad bastante compleja. Pueden vivir en barrios bilingües, biculturales. Pueden continuar identificándose con los valores de la cultura de origen. Pueden ser más leales al idioma o cultura de origen, aunque no sean muy conocedores de esto. Eso puede suceder, tener cierta nostalgia, ¿no? Cierta nostalgia. La gran crítica es a los cubanoamericanos de Miami, le preguntan, ¿de dónde eres cubano? Ah, ¿y dónde naciste? En Miami. Ah, entonces eres americano. Y dicen, no, yo soy cubano. Yo soy cubano. Y hay una exposición de arte, de cultura, se llama Cuba Nostalgia. Y me da risa, segunda o tercera generación de cubanoamericanos que van a ese evento y nunca han pisado Cuba, pero se identifican con la comida, con la ropa, con la música. Y ellos dicen que son cubanos, ¿no? Entonces, pero la sociedad o la mayoría dice, no, tú eres americano. Y dicen, no, yo soy cubano. Entonces eso va creando cierta crisis en la persona. El ser aceptado por la cultura de origen no significa ser americanos desleales. Y ahí también, o sea, el sentirse de que no soy americano 100%, estadounidense, ¿no? A mí no me gusta usar la palabra americano, estadounidense. Entonces, ¿qué implicaciones hay en esto? La mucha diversidad, mucha dificultad para los jóvenes de apropiar la identidad. Entonces tenemos que proponer respuestas pastorales concretas. El 70% de los católicos de los hispanos nos llamamos católicos. 70%. A mí no me gusta entrar en política, pero el hecho de que, yo digo, esta es mi propia conjetura, de que el hecho de que ganó el presidente Trump fue porque muchos católicos sintieron que este era el candidato pro vida, ¿no? For life. Y porque, ¿cómo explicar que el 29% de los hispanos haya votado por él? Yo pienso por la identificación de estos hispanos con la Iglesia Católica y la idea o el concepto de que este era el candidato pro vida. Esa es una conjetura mía. Yo pienso que hubo mucha influencia, no sé si ustedes piensan distinto, pero el 70% de los hispanos nos llamamos católicos y vivimos la fe en parroquias que son culturalmente diversas, o tal vez no lo son. En muchos lugares los hispanos son parroquianos de segunda clase. Sí, reúnanse en el salón parroquial. Misa en español los sábados, o misa en español ahí en el ¿cómo se llama? En el sótano. ¿No? Esa es una realidad triste. O sea, y yo fui a dar una clase en California, en San Francisco, y la cosa que me contaban los hispanos, yo no la podía creer, cómo los trataban los párrocos a ellos por ser hispanos. Y tuve una monjita, ustedes saben, una monjita muy santa, tengo 3 monjas en mi familia, que el párroco americano le dijo, no, es que ustedes los hispanos nunca van a ser líderes en la iglesia. Entonces dice, esto fue en el 2013, dice, y yo no me aguanté. Yo regresé después que eligieron al Papa Francisco y le dije, ¿cómo que los hispanos no vamos a ser líderes en la iglesia? Tenemos un Papa latinoamericano. Así es que es una realidad. Pensemos en las divisiones, el problema que eso causa, ¿no? Varios idiomas, culturas y espiritualidades bajo un mismo techo parroquial. Entonces los hispanos somos unos cuantos del montón. No, somos mayoría. Y eso tiene que
ayudarnos a nosotros mismos a buscar nuestras propias respuestas. No es decir, bueno, es que el párroco no hace nada, es que la parroquia no hace nada, es que la parroquia nos dice no vayan a tener misa en el Zócalo. ¿Cómo podemos cambiar eso? Una amiga mía que trabaja para la Arquidiócesis de Washington DC me dice, es que aquí vienen las personas mayormente salvadoreños a buscar los sacramentos y se le dice en muchas parroquias, como ustedes no tienen documentos, no se puede dar los sacramentos. Y me dice, la mayoría, lo triste es que son muchas personas humildes que trabajan tal vez limpiando en los hoteles, lavando plata en restaurantes, no saben que pueden pelear y pedir, porque nosotros tenemos derecho a los sacramentos como cristianos. Nosotros, el único privilegio, el único sacramento que es un privilegio son las órdenes sacerdotales. Uno no tiene derecho a ser ordenado sacerdote, pero uno tiene derecho a ser bautizado, a recibir la comunión, a recibir la unción de magisterio, al matrimonio, si no hay ciertos obstáculos, claro está, pero tenemos derecho a los sacramentos como cristianos, ¿no? Y es triste, ¿no? Pero entonces nosotros tenemos que darnos cuenta de eso. Entonces, ¿qué respuestas pastorales, no? Primero, entender la cultura como parte fundamental de la identidad personal. Pero además de eso, parte fundamental de nuestra identidad comunitaria y religiosa. ¿Quiénes somos nosotros? Somos católicos. Y esa catolicidad, ese cristianismo se vive dentro de la cultura y habla un idioma específico, ¿no? Ya sea Spanglish, ya sea español, ya sea, ¿no?, los corronchos de allá en Colombia, ya sea lo que sea, ¿no? Es una realidad concreta, ¿no? Entonces, tenemos que rechazar ese modelo de asimilación, obligar a renunciar al idioma, a cultura o a los valores o a nuestras tradiciones y adaptarse a una vida o una religiosidad, espiritualidad ajena. No podemos decir, bueno, ahora vamos porque necesitamos que esta sea una parroquia, vamos a celebrar la misa solamente en inglés. Y muchas, ¿han escuchado esto? No, es que tener 2 misas en 2 idiomas divide la parroquia. ¿Han escuchado eso? Es que deberíamos de celebrar todo en un mismo idioma. No. Ahí no está la respuesta, porque no estamos respetando la cultura. No estamos respetando la cultura. Buscar integración eclesial, acoger al inmigrante, a servirles en su idioma donde se puede y a respetar sus valores y tradiciones. Y esto no lo digo yo, esto lo dice una carta pastoral de los obispos de Estados Unidos. ¿No? Eso es lo que tenemos que hacer. Sugerencias concretas para la iglesia: establecer una pastoral juvenil y una pastoral hispana que muchas parroquias no las tienen. En las 4.000 parroquias de Estados Unidos, que más o menos existen, la gran mayoría no tienen una pastoral hispana. Y el 80% de la población de la Iglesia Católica